A Cristina Martí Jiménez la conoce usted por sus libros sobre el Club Bilderberg. Aquí mismo ha estado en esta pantalla contándonos algunas cosas sobre el asunto. Y esto es tu micrófono, para colocárselo tal cual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y en los últimos días comentaba mucho la vinculación entre los planes generales del Club Bilderberg, que normalmente no son secretos, es decir, que al final se publican y tal, y lo que está pasando en Cataluña. Y a mí me deja un poco asombrado, pero no sorprendido, que son dos cosas distintas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo regular, porque aunque hay muchas personas que ya se están dando cuenta, ¿no?, de la ingeniería cultural, política que se está realizando en España, en Europa, en Cataluña, pues todavía hay muchas personas que tienen que darse cuenta, y por eso estoy encantada de estar aquí contigo. Ya que bien. Y nosotros también. ¿En qué medida podría interesarle a un núcleo de poder transnacional como el Club Bilderberg el surgimiento de un poder nacional chiquitín como el de una Cataluña independiente? Es un instrumento. O sea, el surgimiento del nacionalismo catalán es el instrumento para conseguir un fin. Hace 2 años me entrevistó aquí un compañero, Rafael Núñez, y le conté que lo que se estaba tramando, que lo que Bilderberg tramaba en el polvorín catalán era hacer un paso para conseguir una España federal. O sea, que es lo que tenemos que ver, que hay un proceso largo de un diseño muy antiguo, anterior a lo que está pasando ahora, para conseguir una finalidad. La finalidad, pues lo que estamos viendo es la debilitación de un Estado nacional histórico. Es decir, que el objetivo general es para implantar, o para consolidar, mejor dicho, porque implantado ya está, una red de poder transnacional, debilitar cualquier instancia de poder nacional, de Estado nacional, como los hemos conocido hasta los últimos años. Mira, lo cuento todo en mi libro Perdidos y en los planes del Club Bilderberg para España, y se están cumpliendo. O sea, libros que publiqué hace 4 y 2 años, pues hoy son una realidad. Estamos inmersos en la Tercera Guerra Mundial. Yo fui la primera periodista del mundo que hablé de que lo que se estaba haciendo era la Tercera Guerra Mundial. Unos años después ha salido el Papa Francisco hablando de la Tercera Guerra Mundial, el rey de Jordania hablando de la Tercera Guerra Mundial, pero es una Tercera Guerra Mundial muy diferente. O sea, el sábado publiqué un artículo en el Diario de Sevilla y explicaba cómo han cambiado las metodologías y los instrumentos y las armas de guerra. Si tú antes estabas en una atalaya y podías ver la llegada del enemigo con las lanzas, los caballos, los ejércitos, ahora el enemigo se te cuela civilinamente, soterradamente en el territorio y te ataca. Unos instrumentos, son las armas silenciosas para guerras tranquilas. Esas armas silenciosas a veces hacen mucho ruido, y estoy pensando en el mundo de la comunicación, por ejemplo, que está resultando fundamental en todas estas estrategias. Esto es una evidencia, es decir, no es una cosa que sepamos solo unos cuantos escogidos, todo el mundo lo ve. Precisamente por eso resulta asombroso que el gobierno español, en su abanico de medidas respecto al golpe separatista catalán, precisamente el asunto de la comunicación no lo haya tocado. Porque es que el gobierno español es un gran defensor de la Unión Europea. Ya te conté alguna vez que estuve aquí que la Unión Europea es una criatura del Club Bilderberg, ¿no? El Club Bilderberg, esas élites que se unen en la Guerra Fría, las élites europeas y las norteamericanas, para frenar, para hacer un bloque de contención contra el expansionismo soviético. Esas ideas, esos ideales evolucionan y llegan a plantear un nuevo modelo geopolítico mundial. O sea, ellos lo que luchan es por implantar un gobierno mundial. Para implantar un gobierno mundial y para cambiar el mapa. Cuando te he dicho antes que estamos en la Tercera Guerra Mundial, es porque lo que pretenden es transformar el mapa fronterizo europeo, cambiar las fronteras, o sea, las regiones. Vamos a asistir, como pasó con la guerra de Yugoslavia, que también fue un experimento, un laboratorio. Al frente de la OTAN en ese momento estaba Javier Solana, un miembro del Club Bilderberg. Y lo que estamos viendo es como los países catalanes que llegan hasta Valencia, ¿no? No me toques el callo, que en fin. Que tú eres valenciano. Pero sí, ¿verdad? Como llega, en su reivindicación, sí. Y como cogen también parte del sur de Francia, están destruyendo las fronteras, el mapa político español, ¿no? Y también quieren hacerlo en Europa. Pero España es un gran laboratorio para ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos fortaleza, no tenemos la fortaleza de Alemania. Alemania es un país fuerte, un país industrializado. A nosotros nos
nos quitaron todas las industrias con la llegada de la democracia. Sí. La famosa reconversión, en fin, al final consistió fundamentalmente en eso. Que la hace Boyer, que la hace Felipe González, también miembros de Bilderberg, miembros de la élite, y asistimos a un nuevo cambio, ¿no? Un nuevo cambio de modelo. No tenemos fuerza, estamos en la Unión Europea, las manos del gobierno español las tiene completamente cogidas. De hecho, lo próximo es la reforma de la Constitución, y la reforma de la Constitución va a ser dictada por Bruselas. No es una casualidad, no es ninguna coincidencia que el expresidente de la Generalitat catalana esté precisamente en Bruselas. Eso es verdad. Y una cosa, cuando he planteado la cuestión de que bueno, el gobierno español estaba manifestando una actitud, ¿cómo decir?, ovejuna en esta materia, y acabamos de contar hace un instante ese horizonte de la reforma constitucional, que para mí desde luego es evidente que es lo que quieren colarnos, te preguntaba deliberadamente por el gobierno español. Ahora, más concretamente, hace bastantes años que los gobiernos españoles tienen gente que asiste a las reuniones del Club Bilderberg y son conocidos, en fin, no hay misterio porque se les ve. Por ejemplo, lo publicamos, bueno, en la última reunión ha asistido el ministro de Economía, Luis de Guindos. Las anteriores ha estado Soraya, ha estado Cospedal, también del gobierno estuvo Margallo, de este último gobierno, y este último año, ¿quién ha estado? Albert Rivera. Y el año anterior, ¿quién ha estado? Sánchez del PSOE. Qué casualidad que todos estén demandando una España federal como solución al conflicto catalán. Bueno, Rivera no está en la España federal, pero es verdad que... Pero estará dentro de 3 días. La unánime reclamación es esa. Bueno, y también lo está reclamando Podemos. Lo último, y Podemos, por supuesto, sí. Están todos metidos en la misma olla, ¿no? Dime una cosa, ¿esto le pasa a alguien más o solo nos acuden a España porque somos más pequeños? Bueno, en cada país europeo hacen sus propios laboratorios. Por ejemplo, en Francia, el último invento Bilderberg es Macron. O sea, Macron es el niño criado en la Fundación Rockefeller y que logra... hace toda la carrera en la Rothschild, en fin, que exactamente, sí, la banca Rothschild. Logra imponerse y ganar y ser el primer ministro de Francia, ¿no? Y allí también hacen otro tipo de gestiones. Pero en España hay que poner un punto también de partida muy importante, a través del cual se introduce toda esta ingeniería cultural que estamos sufriendo, y es la Spanish Revolution, el 15M. El 15M, hay una parte del 15M que ni es espontáneo, que está muy organizado, que está muy gestionado por fundaciones vinculadas a Bilderberg, que vienen desde Estados Unidos para hacer un laboratorio y ver cómo reaccionan las gentes a través de las redes sociales, ver qué tipo de mensajes están lanzando, cómo reaccionan. Y aquí también vemos otra vez otro laboratorio catalán en España. Otro movimiento que proviene de las élites es el movimiento Parlem, Hablemos. Eso procede de la Open Society de Soros. Es muy interesante porque efectivamente ese laboratorio de redes sociales del que hablaba Cristina se llama Media Lab, nace en Estados Unidos de la mano de la administración Bush, y aquí lo controla el entorno de Podemos, y ahora mismo, si usted vive en Madrid, que sepa que le está pagando la sede desde hace años, un casoplán formidable, que lo pagaba también en tiempos de Ana Botella, que dejó de pagarlo y en cuanto llegó al poder ahora Madrid volvió a pagarle la Casa Media Lab. Nada, es muy interesante porque efectivamente hay aquí una noticia, perdón, es que a Cristina le va a encantar. A ver. El Constitucional alemán exige el reconocimiento legal de un tercer sexo. ¿Cuál de ellos? El tercero. ¿Cuál de ellos? El tercero. El cuarto, el quinto, identificado. a ver cuál viene ahora. Alemania está en camino de convertirse en el primer país de Europa en autorizar la creación de un tercer sexo. La Carta Constitucional la Corte, ha dado hoy a la Cámara de Diputados una fecha límite, el 31 de diciembre de 2018, para votar la legalización de un tercer sexo en los registros de nacimiento junto con la palabra masculino y femenino. Es decir, que usted podrá ser masculino, femenino o tercero. He leído algo así como neutro, ¿no? El sexo neutro, pues que es el tercer sexo. Dice aquí que, bueno, o sea, hay varias referencias, inter, varios... En fin, que sí, que hay que poner, todavía falta el nombre administrativo, ¿verdad? Pero ahí estamos. Es interesante porque dentro de las operaciones de transformación por ingeniería cultural,
de Occidente, en estos últimos años, esta cuestión de la ideología de género ocupa un lugar fundamental. De un día a otro, además de un día a otro. Y es muy bilderbergiano también. Sí, es muy bilderbergiano porque cuando tú quieres destruir una sociedad para crear una nueva, tú tienes que atacar los pilares básicos. El pilar básico entre ellos está la educación, la familia. Y lo que hay es un ataque bestial a la familia tradicional. Cuando hemos sufrido la crisis, ¿en quién nos hemos refugiado? En la familia. Claro. Cuando tú no tengas en quién refugiarte, porque el modelo de familia tradicional está completamente roto, pues llegarás al Estado, ¿no? El Estado es tu papá, el papá Estado que te va a... Sí, digamos que se elimina cualquier instancia intermedia entre el poder y el individuo, y ese Estado, por otra parte, ya no es el Estado como nos imaginábamos hace 50 años, es el Estado político del guardia con la porra y tal, sino que es el sistema que llevamos hoy, es un mixto de poder político, económico, financiero, mediático, todo mezclado, que todo es el mismo poder, caos. Mira, y que por ese motivo es intocable, claro. Uno de los lemas de una de las entidades Bilderberg es orden y caos. Orden y caos, o sea, existe el caos, nosotros provocamos el caos, pero dentro del caos, nosotros que lo hemos provocado vemos el orden. Nosotros, la gente de a pie, de la calle, que se pregunta, bueno, todo esto que está pasando, todo, ¿qué sentido tiene? Ellos, los de arriba, sí conocen el sentido, porque son los que provocan el caos. Y con este tipo de nuevos géneros o de nuevas instancias sexuales, culturales, familiares, pues crean caos, crean confusión en el individuo. No nos dejan pararnos a pensar, porque te imponen como tienes que ser, te llevan 12 horas al trabajo y no hay una petición de reflexión, no hay un momento en el que tú puedas pararte como ser humano a observar y ver cómo está siendo atacado. El proceso que estamos viviendo, digamos, en todos los frentes al mismo tiempo, es por una parte desmantelamiento de estructuras políticas tradicionales, en la que la gente se puede identificar, desmantelamiento de estructuras culturales tradicionales, la lengua propia, la tradición cultural propia, etcétera, la religión, desmantelamiento de estructuras sociales tradicionales, la familia. Al final el resultado de eso es como si coges un Lego y deshaces todas las piezas y se ponen todas extendidas en la mesa. Tú quieres decirme que quien está destruyéndolo todo, además ya sabe cómo las va a volver a montar. Así es. Así es. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y cómo las va a montar? ¿Cómo las va a montar? ¿Desde qué ámbito lo analizamos? ¿Desde el político? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es decir, finalmente la impresión que da es que el objetivo final es construir una sociedad de carácter fundamentalmente individualista, economicista, materialista, es decir, hipermoderna en el sentido filosófico del término, donde socapa de proclamar la libertad absoluta del individuo, se quede carente de cualquier otro tipo de lazo popular, religioso, familiar, pues eso se acabó. Ahora todos somos mónadas individuales que flotan libremente en el éter, un éter que alguien controla en el conjunto de una gran burbuja, que es el sistema que lo rige todo. Y esa gran burbuja es un sistema tecnoeconómico fundamentalmente, no político, que es, por así decir, la máquina puesta a funcionar. Máquina que genera unos beneficios, unos rendimientos, cuya parte positiva es la paz general, cuya parte negativa es la esclavitud universal. Es Orwell. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, es el mundo de Orwell. Sabes que él era periodista, ¿no? Y que él estuvo, porque todo esto surge, toda esta manipulación cultural surge de todo lo que aprenden los servicios secretos del Estado Mayor británico durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El estado de estrés que tienen los soldados. Estamos viendo hoy en la sociedad la gente con ansiedad, con estrés. Todo esto, toda esta manipulación surge de lo que aprenden en la Primera y Segunda Guerra Mundial y de que se dan cuenta que es muchísimo más barato hacer ingeniería cultural que para controlar las sociedades que llegar con la violencia y las armas, ¿no? Hay una fase, las armas se quedaría para lo último. Y como escribo en el artículo, si no ha habido un Maidán en Cataluña, ha sido por algo que ellos no controlaban y que no pueden controlar: el amor. La gente de la clase media se ha echado a la calle
por amor a sus hijos, por amor al futuro, por amor a sus nietos, por amor a su historia, por amor. Y todavía esa fórmula matemática, ese algoritmo, José Javier Esparza, se les escapa, no pueden controlarlo. Y por amor a su patria, eso está francamente bien. Es decir, que queda una instancia de resistencia. Sí. Aplíquesela. Sí, el amor es la mejor fórmula de resistencia. Nos queda un minuto de programa y yo no querría despedirme sin recomendarle, pues, ha venido hasta aquí, vive en Sevilla, ¿verdad? Los libros, perdón, de Cristina Martín Jiménez. Está el último, el que estás paseando por ahí, es Perdidos. Perdidos fue el que saqué en 2013, que habla de la Tercera Guerra Mundial y de cómo nos estafaron con la crisis global. Los planes del Club Bilderberg para España, lo que sufrimos, el mismo modelo que sufrimos, como la CIA, como Kissinger, como los señores de Bilderberg crean esta democracia de laboratorio, y vemos como los siguientes pasos que es los que nos estamos encontrando, ¿no? La España federal, para que no haya un poder central, sino que el poder central esté en Europa. Y ahora estamos con los amos del mundo están al acecho. El mundo están al acecho. Que hablo de la religión única, que también la Bueno, tienen. Esa es maravillosa. Este tema tenemos que venir a otro programa nuevo a hacerlo, porque ahora se nos va el tiempo. Eso es genial. Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias.